En medio hay una gran vía de gente que no le interesa si votar a favor o en contra. Incluso gran porcentaje de esa gente, gente que tradicionalmente se abstiene en las elecciones de votar. Es decir, la gente que decide no ir a perder su tiempo en la urna porque consideran que ya está todo decidido. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y ese es el dato político de esta semana. Después del escándalo de José Ramón López Beltrán, donde quedó en evidente que el presidente tiene una grave contradicción entre lo que predica y lo que hacen sus hijos, por ahí alguien dirá, no los educó bien, López Obrador ha tenido una semana complicada. Complicada en el sentido de que las críticas siguen aumentando hacia él y ya es cada vez más difícil que los distintos miembros de la cuarta transformación de su gobierno salgan a defender al más indefendible de los hijos, a José Ramón López Beltrán. Aquí en este mismo espacio hicimos un análisis al respecto de la situación de esta mansión en Houston y de que si José Ramón López Beltrán y su esposa o pareja sentimental, Carolina Adams, por cierto, los que hicieron abuelo por primera vez a López Obrador con Samuel López Adams, que está registrado en Estados Unidos, las implicaciones que tendría en el propio gobierno. A esto se suma el tema de la revocación de mandato, un tema en el que constantemente me han preguntado si se debe participar o no se debe participar. Voy a dar a conocer mi humilde opinión al respecto. Y digo humilde porque sin duda habrá muchísimas opiniones sobre si se debe participar o no se debe participar. Por un lado, tenemos a los que promovieron con todo la revocación de mandato, es decir, los simpatizantes de López Obrador, que con muchas ansias fueron y juntaron firmas por todos lados buscando que se hiciera esta revocación. Revocación propuesta por López Obrador y que maquiavélicamente, hay que decirlo, en su propuesta original estaba para que se realizara en la elección intermedia del 2021. ¿Y esto por qué? Para que López Obrador apareciera en la boleta, al igual que los candidatos a gobernadores y diputados que hubo en la elección del 2021. Recordemos que en los resultados, si bien Morena y sus aliados obtuvieron todavía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no juntaron la reforma, los votos para las reformas constitucionales, es decir, esa votación calificada que se necesita para ese manejo. Por otro lado, hay que decir que otros de los promotores fueron grupos como Frena, que desde hace mucho, desde que empezó López Obrador, se han estado siempre resistiendo a que siga gobernando. Incluso recordemos cómo antes de 2021, cuando estaba plena pandemia, hicieron un paro, una manifestación en el Zócalo capitalino buscando la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, están los que no quieren que se celebre la revocación o incluso los que dicen no iremos a votar, que son gran parte de la clase política de oposición, gran parte de los actores que están en ese sentido, y muchos miembros de la sociedad civil que consideran que es innecesario hacer esta consulta. En medio hay una gran vía de gente que no le interesa si votar a favor o en contra. Incluso gran porcentaje de esa gente, gente que tradicionalmente se abstiene en las elecciones de votar. Es decir, la gente que decide no ir a perder su tiempo en la urna porque consideran que ya está todo decidido. Y bueno, ante estos tres tipos de grupos de gentes en torno a esta revocación de mandato, hay que decir que también se sumó esta lucha contra el propio Instituto Nacional Electoral, contra el propio INE. Esta lucha incesante que ha encabezado de manera oficial el presidente junto con Morena y otros de sus aliados en contra de una autoridad que es autónoma y que si bien no es perfecta, pues sí ha demostrado ser un poco más independiente de lo que siempre ha sido muchas de las instituciones creadas en el propio sistema político. Por eso, vale la pena pensar los escenarios de qué pasa si la revocación de mandato obtiene un sí contundente. Si obtiene un sí contundente, es decir, más del 40% del padrón sale a votar y obtiene esa votación de arriba del 40% de participación y obtiene un 70, 80, 90%, quedará claro que López Obrador tiene un voto duro importante y que de alguna manera pues esto alimenta el ego y el fuego político hacia el proceso electoral que se llevará a cabo en este año en 6 estados de la República y el próximo año cuando se renueve la que se considera la joya de la corona, el Estado de México y también de paso el Estado de Coahuila, que parece ser el único estado que se mantendrá en manos del PRI, para tener un 2024 un poco más a modo y lograr de esa manera Morena volver a gobernar.
Otro de los escenarios es que pues López Obrador gane la elección de la revocación de mandato, pero que la participación sea menor al 40%, en el que salga mucha de su gente a votar. Esto igual, aunque salga mucho, si no cumplen el 40%, votaciones entre el 70 y 80% le dan la satisfacción a López Obrador de decir el pueblo sabio y bueno, el que me dio la victoria. ¿Qué pasa en el escenario de que la mayor parte de la gente que vote más del 40% deciden el no porque se mantenga López Obrador? En automático, el presidente tendría que dejar el cargo, porque así lo dice esta reforma constitucional, y entonces se tendría que elegir a un presidente interino. Ojo, no nombrarían a alguien distinguido de la sociedad civil, nombrarían a alguien de Morena, ya sea el secretario de Gobernación Adán López, o tal vez a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, o incluso al impresentable presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, que es desconocido totalmente por la mayor parte de la población. Incluso tal vez pongamos a Marcelo Ebrard para que ya no pueda lanzarse y reelegirse en 2024 y dejar el camino a Claudio Sheinbaum. Ante todas esas circunstancias de que hubiera uno, también se abre una posibilidad, y es de que se utilice mañosamente por parte del gobierno decir que el INE hizo mal el proceso y que entonces no es válida la consulta de revocación de mandato. Y esto provocaría que pues incluso se pudiera dar, gestar hasta un tipo de golpe de Estado, diciendo de que el INE lo hizo de forma tramposa, que hay que eliminarlo y que entonces habría que repetir el proceso y que mejor se quede el presidente porque se generaría una crisis política. Así de exagerado puede ser ese escenario. También hay otro, que gane el no, pero que no llegue al 40%. Eso pondría a temblar sin duda a Morena en sus votos, en sus números. También justificaría que el INE no hizo su trabajo. Ese escenario también se puede ver si no se punta el 40%, incluso ganando el sí. Pero en ese escenario, pues simple y sencillamente se habrá hecho el gran gasto, no pasará absolutamente, dirán nuevamente que el INE es el culpable, y de alguna manera pues demostrará si existe alguna fuerza por parte de los que no están con López Obrador y que no están en los partidos políticos de oposición, porque los partidos políticos de oposición han sido claros, no salir a votar. Por ahí he escuchado algunos argumentos que se me hacen bastante sólidos, que dicen que si uno vota, o en 2018 alguien votó para que un presidente durara 6 años, no tendría que aplicarse esta revocación sino hasta el siguiente gobierno, el del 2024, ya que este fue electo por 6 años y tendría que cumplir los 6 años y tendría que demostrar por qué no hay abastecimiento de medicinas, por qué no se han terminado de hacer las obras que se prometieron, por qué no se ha cumplido con los programas y con las acciones que tiene que tener un gobierno responsable ante lo que de forma repetitiva he dicho en ese espacio. Un gobierno que tiene que atender una crisis de seguridad, una crisis económica y una crisis de salud. Y eso a una crisis también ahora institucional, porque por más que se quiera negar el hecho del escándalo de José Ramón López Beltrán, termina embarreando a esta administración. Por mí, no pienso ir a votar para la revocación del mandato. Es una, podríamos decir en la forma simplista, pérdida de tiempo, pero en realidad es un juego perverso por parte del presidente. ¿Quiere ir alguien a votar? Hágalo, puede ir a hacerlo, puede ir a votar y hacer el proceso de revocación. Sin embargo, es alimentar pues el propio juego del presidente. ¿Y por qué digo que también es un juego? Porque el propio Morena, el que de forma, digámoslo así, de forma ilegal, llegó a juntar las firmas para este proceso, de manera mañosa dijo que era una ratificación del presidente y no una revocación. Revocar es quitar, ratificar es que siga. Esa es la parte mañosa, esa es la parte que no se ha dicho con mucho detalle. Y hoy en día también está en discusión una reforma eléctrica que va a pesar duramente en las consecuencias a mediano y largo plazo en nuestro país. Y que eso, de alguna manera, también queda un poco, pues, escondida ante la pelea de saber si el presidente se quedará o no en la votación del 10. Veremos qué pasa en el futuro, pero esto es algo que hay que tomar en cuenta. El datillo político de esta ocasión, es decir, nuestro ingrediente extra para darle el datillo con mucha perfección, tiene que ver con algo muy particular. Mucho se ha hablado de si José Ramón y si las formas estrafalarias de José Ramón, pero hay que poner atención en el cuarto hijo de López Obrador, en Jesús Ernesto, un joven que todavía no llega a los 18 años, conocido popularmente como el Chocoflán. Es que hay quienes aseguran, existen grabaciones del Chocoflán en algunos antros de algunas partes del país tomando champán. Y no solamente eso, se afirma que el propio Chocoflán
tiene una buena amistad con algunos de los juniors de hoy en día, de estos tiempos de la cuarta transformación, y que ha hecho algunas de las suyas y que también se ha convertido en un pequeño dolor de cabeza del presidente, aunque si bien tiene control sobre él, es una realidad que pues no tiene la atención adecuada. Es posible que veamos pronto de manera no solamente videos del famoso Jesús Ernesto bailando en una fuente, sino en la fuente en una fuente, en la alberca del hijo mayor del presidente, sino que lo veamos en lugares en los que por su edad no debería estar. Hay que poner atención que por ahí ya están filtrándose algunos de estos videos del llamado Chocoflan de Jesús Ernesto, a quien López Obrador le puso así por nuestro Señor Jesucristo y por Ernesto el Che Guevara.